Hola, nosotros les presentaremos el tema de síntomas digestivos de nuestra materia de cuidados paliativos en enfermería. Nosotros somos el equipo número 3 y estamos conformados por Rojas Pérez Alondra, Cruz Polvo Sonia, Texis Rodríguez Jennifer, Gallardo Escobar María Olemis. Buenas tardes. A continuación presentaremos los síntomas digestivos. La boca es la primera estructura donde se inicia el sistema digestivo. En ella se llevan a cabo procesos importantes para el ser humano, como es la introducción de los alimentos, que con ayuda de los dientes se tritura y se mastica la comida, para así facilitar la digestión y con el único fin de que el cuerpo se nutra. Es importante tener una buena higiene bucal, esto para prevenir múltiples enfermedades y lesiones que afectan directamente en la calidad de las personas y funciones físicas y psicológicas. Algunas de estas son la mucositis, halitosis, serostomía, caries, candidiasis y sarro. La boca es una abertura por donde ingerimos alimentos y realizamos otras funciones como el habla y la respiración. Es el inicio del sistema digestivo y también es una entrada al sistema respiratorio. Una adecuada higiene bucal es de suma importancia para el paciente. Su cuidado se da por un conjunto de actividades encaminadas a mantener el buen estado, favoreciendo el bienestar del paciente, además de que prevenimos infecciones y enfermedades graves. Las alteraciones en la mucosa oral tienen una alta incidencia en los enfermos. Esto es a causa de que no se proporciona la higiene adecuada. Existen múltiples problemas y enfermedades en el resto del cuerpo y estas están ligadas a que no hay una higiene bucal correcta, tales como estomatitis, candidiasis oral, serostomía. La serostomía es un problema que se presenta con frecuencia. Enfermería es la encargada de recoger los datos relacionados con la afectación de la mucosa oral, los cuales deberán ser valorados desde un inicio, durante y al final del proceso. Para lograr detectar los problemas bucales se necesita explorar labios, el estado de la lengua, encías, si existe deshidratación, en mucosas y también si hay presencia de dolor, al igual que otro signo o síntoma que indique que hay alteración en mucosas. Como diagnóstico se coloca el deterioro de la mucosa. En las intervenciones se utilizará bastoncillos de limpieza dental o tapones de espuma desechables, esto para estimular las encías y limpiar la cavidad oral. También se debe de vigilar labios, lenguas y membranas mucosas, al igual que las fosas tonsiliares y las encías, para así determinar la humedad, el color, textura, la presencia de restos e infección, disponiendo para ello de una buena iluminación y una hoja para la lengua. También enseñar al paciente a realizar la higiene bucal después de cada comida. Se inspeccionará la mucosa con regularidad y se debe de aplicar lubricante para humedecer los labios y la mucosa oral si es necesario. Como tratamiento tenemos la aplicación de cremas o también hidratantes, esto con el fin de mantener la humedad en los labios. Se pueden realizar enjuagues con agua, con bicarbonato, sal, jarabe de menta o también con agua bicarbonatada. Esto se tendrá que realizar con 15 o 30 mililitros de la solución pautados y serán cada 4 a 6 horas. Como definición de mucositis, se puede llegar a la inflamación de la mucosa oral o del tracto gastrointestinal. Se produce como consecuencia de la disminución de la producción de células epiteliales, seguida de una atrofia de mucosa y posteriormente aparece el eritema y puede llegar a la ulceración. Es localizada a la mucosa de la cavidad oral, sobre todo en los labios, lengua, paladar blando y orofaringe, aunque también puede llegar a afectar a otras mucosas como la anal, valvular o vaginal. La fisiopatología nos dice que es una enfermedad de mucositis que aparece de 4 a 5 días después del inicio de la quimioterapia.
El mecanismo propuesto de la mucositis oral indica por la quimioterapia está basada en estudios de modelos humanos. Se define biológicamente como un proceso de 5 etapas: iniciación de la lesión celular, respuesta al daño primario, amplificación de la señal, ulceración de la mucosa, la herida y la curación. La sintomatología de la mucositis es una reacción inflamatoria que afecta a los tejidos de la boca. La gravedad de la inflamación que puede variar desde el enrojecimiento de las encías. Estas dolorosas llagas en la boca se puede producir por distintas causas, la más frecuente en los pacientes con cáncer. Se presentan síntomas como dolor y aumento de la sensibilidad de la boca, boca y encías inflamadas y enrojecidas, llagas, úlceras bucales y en la lengua, sangrado, dificultad para comer, tragar y hablar, pústulas blandas y blanquecidas, pus en la boca o en la lengua, saliva más espesa. Valoración y diagnóstico. En enfermería es la encargada de recoger los datos relacionados con la afectación de la mucosa oral, los cuales deben ser valorados desde el inicio, durante y al final de este proceso. Para lograr detectar los problemas bucales se necesitan explorar los labios, el estado de la lengua, encías, si existe deshidratación de mucosas y también si hay presencia de dolor, al igual que cualquier otro signo o síntoma que indique si hay alteración de la mucosa. En el tratamiento se recomiendan medicamentos tópicos, enjuagar la boca antes de aplicar los medicamentos en las encías o recubrimiento de la boca. El limpiar la boca y los dientes suavemente con una gasa humedecida en agua salada para eliminar las partículas. Los analgésicos pueden brindar alivio en caso de que no lo logren los medicamentos tópicos. La capsaicina puede utilizarse para aumentar la capacidad de una persona para tolerar el dolor. El uso de polifermina estimula el crecimiento de células epiteliales del tracto digestivo y de la boca. Intervenciones. En nuestro diagnóstico tenemos lo que es el deterioro de la comunicación verbal y el deterioro de la mucosa oral. Para nuestras intervenciones sobre el deterioro de la comunicación verbal va a ser mejorar la comunicación del déficit del habla. Y para nuestro diagnóstico de deterioro de la mucosa oral, sobre las intervenciones es restablecimiento de la salud bucal, manejo de la nutrición, manejo del dolor y la administración del medicamento tópico. Xerostomía o síndrome de la boca seca. Es la disminución del flujo salival, por lo que produce una sensación subjetiva de la sequedad bucal. Es considerada una complicación muy frecuente. Fisiopatología. Empieza en la estimulación de la mucosa bucal, la cual produce señales en el núcleo salivador del bulbo, y con ello hay un aumento de producción en el flujo de la saliva. Las señales medulares, las que son responsables de la salivación, y con ellos hay unas aferencias corticales que son gusto, olor y ansiedad. Características. Es una afección que afecta severamente la calidad de vida de quienes lo padecen. Repercute en la alimentación, en la dificultad para masticación y la de deglución. Signos y síntomas. Algunos signos y síntomas más frecuentes relacionados con la sequedad de boca son saliva espesa y viscosa, inflamación, dolor de garganta constante, dolor o sensación de ardor en la boca o en la lengua. Valoración de xerostomía. El primero es el test de Schizmer, que consta de 2 tiras de papel filtro normalizado estéril. Es muy positiva y dura 5 minutos en realizarla. La segunda aplicación es las de escalas de visuales analógicas y de EVA. La escala visual es un instrumento que permite medir la intensidad de las molestias que describe el paciente, lo cual consta de 0 a 10. Diagnóstico. La primera es hialometría, la cual se realiza mediante la medición de flujo salival. La segunda es succión, que es mediante una pipeta situada en el suelo de la boca, que es de forma continua la saliva depositada durante un tiempo determinado. La tercera es la ecografía parotoidea, que es una técnica de evaluación inicial de pacientes con sospecha de lesiones glandulares. Tratamiento de xerostomía es básicamente sintomático
y consiste en medidas generales. El primero es sustitutos de saliva, el siguiente es higiene dental, el uso de pasta pleurada, el siguiente es enjuague dental con antimicrobianos, la tercera es la pilocarpina, que es un fármaco que actúa como agonista. Intervenciones de enfermería. El primer diagnóstico es deterioro de la mucosa oral. Su intervención es valorar la mucosa oral por turno de enfermería, educar al paciente y a su familia sobre el uso correcto de cepillado de los dientes después de cada comida. El tercero es dieta blanda y líquida. El segundo diagnóstico es deterioro de la deglución. Se pasará a la analgesia sólida. Se introducirá la dieta de forma paulatina, comenzando por los líquidos según la tolerancia del paciente. La candidiasis bucal es una infección frecuente de la mucosa bucal. Esta es provocada por hongos de la familia Cándida y estos hongos son integrantes de la flora bucal habitual, pero por diferentes factores locales y sistémicos. Estos se pueden transformar en una infección denominada CO, que significa candidiasis oral. Dentro de su fisiopatología, la transformación del comensal a patógeno depende de la combinación de 3 grupos de factores, y estos grupos son el hospedador, que son dependientes del hongo, y factores que modifican el microambiente de la cavidad oral. Existen muchos aspectos en el hospedador que pueden facilitar el desarrollo de una candidiasis oral, tanto local como sistémico. Dentro de los factores locales están las alteraciones de la barrera mucosa, cambio del epitelio oral y alteraciones en la saliva. Y dentro de los factores sistémicos, esos son periodos extremos de la vida, alteraciones hormonales, alteraciones nutricionales y alteraciones del sistema inmunológico. Dentro de sus signos y síntomas vamos a encontrar, por ejemplo, lesiones blancas cremosas en la lengua, en las mejillas internas, a veces también en el techo de la boca, encías y amígdalas. También habrá lesiones ligeramente elevadas con un aspecto similar al requesón. Hay enrojecimiento, ardor o inflamación que pueden ser lo suficientemente graves como para provocar dificultad para tragar, es decir, para digerir cualquier tipo de alimentos. También habrá sangrado leve si las lesiones se frotan o se rascan. Hay agrietamiento, enrojecimiento en las comisuras de la boca, sensación algo nodosa, pérdida del gusto, irritación y dolor debajo de las dentaduras. Dentro de su diagnóstico se van a emplear distintos métodos, los cuales van a ser confiables. Un diagnóstico clínico va a ser suficiente para determinar una sospecha clínica y poder instaurar un tratamiento apropiado. Se van a realizar también laboratorios, un frotis, donde se realiza mediante la posición de un portaobjetos, un cultivo mediante agar, y a las 48 horas se observan las colonias cremosas. Una biopsia, en esta se pueden apreciar esporas. Una serología, la cual se utiliza la inmunofluorescencia para detectar anticuerpos anticándida, y un diagnóstico diferencial. Dentro de su tratamiento, este va a ser farmacológico y va a incluir control de factores predisponentes, colucutorios, antimicóticos específicos tópicos y sistémicos, derivados poliénicos como nistatina, anfotericina B, derivados imidazólicos, donde está el miconazol, ketoconazol, clotrimazol y econazol. En sus derivados triazólicos va a utilizar el fluconazol y etriconazol. En su tratamiento sistémico se utilizarán los derivados imidazólicos y triazólicos, también en casos muy excepcionales la anfotericina B. En sus intervenciones se va a manejar el diagnóstico de deterioro de la mucosa oral, el cual se van a realizar intervenciones de cuidados de la herida, evitar el uso de limosglicerina para limpiar la lesión, aplicar anestésicos tópicos, pastas de protección bucal o analgésicos sistémicos si es necesario. Se debe inspeccionar la mucosa bucal con regularidad. También se debe brindar ayuda al paciente para seleccionar alimentos suaves, blandos y no ácidos. Se debe animar y ayudar al paciente a lavarse la boca, y también se le debe recomendar el uso de cepillo de dientes de cerdas suaves, y también el enjuague con suero de bicarbonato tras las comidas que realice el paciente. La disfagia es la dificultad o imposibilidad absoluta al momento de tragar los alimentos sólidos y líquidos. Esto se da desde el inicio de la boca hasta el estómago. Es un síntoma que tiene repercusiones en la calidad de vida
de cualquier persona que la padezca. Asimismo, se puede asociar a varias complicaciones respiratorias y nutricionales que van a impactar en los diferentes ámbitos psicosociales. Fisiopatología. En este intervienen múltiples factores que producen alteraciones en los diversos mecanismos de la deglución, de la peristalsis o en función de los esfínteres esofágicos superior e inferior. La disfagia se produce por dos mecanismos principales. Obstrucción mecánica. Las causas mecánicas de la disfagia pueden ser luminales intrínsecas al esófago o intrínsecas del esófago. Disfunción motora. Las anomalías de la función motora que causan disfagia se llegan a relacionar con defectos del inicio del reflejo de la deglución. Signos y síntomas de disfagia. Las personas presentan lo siguiente. El primero es adenofagia, voz ronca, regreso de los alimentos a la boca y tos. En la valoración y diagnóstico de la disfagia se va a realizar un examen físico. Este se va a enfocar en hallazgos sugestivos del trastorno neuromuscular, digestivo y de tejido conectivo y en la presencia de alguna complicación. También se va a realizar el examen general. Este debe evaluar el estado nutricional, incluido el peso corporal. La escala de EA-10 es una herramienta para el despistaje de la disfagia, la evaluación de la severidad de los síntomas y la mejoría de estos síntomas. Se realizará un método de exploración clínica, volumen y viscosidad. Este es un test que se ha mostrado muy útil en la clínica y es un método de exploración clínica, volumen de viscosidad. También se realizarán unos estudios complementarios, una endoscopía alta y un trago de bario. Dentro de este incluye la radiografía de esófago, estómago y duodeno con traste de bario. Tratamiento de disfagia. Este procedimiento se introduce un endoscopio con un pequeño balón en el esófago. El balón se infla para estirar con cuidado. Se pueden realizar otros procedimientos endoscópicos para los casos graves de disfagia que no responden a los cambios en el estilo de vida. Puede que sea necesaria la cirugía o algunos procedimientos quirúrgicos. Como diagnóstico tenemos el deterioro de la deglución. En sus intervenciones será que el alimento debe de ingerirse en pequeños trozos. También la barbilla debe de ir hacia el pecho para tragar. Y es recomendable que la presentación en este caso debe de ser blanda o también tipo pudín. Esto para evitar las aspiraciones, porque si el paciente comienza a presentar dificultad al momento de tomar alimentos sólidos, puede existir una broncoaspiración. También tenemos como diagnóstico el riesgo de aspiración y sus intervenciones es mantener el equipo de aspiración disponible por si se llega a presentar, realizar la selección de comidas que sea blanda, dar comidas ligeras en puré. También se debe de mantener el cabecero de la cama elevado de 30 a 40 minutos después de la alimentación. Esto para que no exista complicaciones.